Darles a la maestra. Ella es licenciada en enfermería por parte de la UAP, tiene una especialidad en cuidado de heridas y accesos vasculares por parte de la Universidad de UPAEP, y a su vez cursó la parte de la maestría en enfermería, de igual manera en parte de la UAP. Nos ha apoyado como conferencista nacional de diversos temas relacionados al cuidado de heridas y también la parte de la experiencia de consultorios de enfermería. Maestra, le cedo la palabra y la pantalla. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los presentes. Aquí observo a los participantes. Muchas gracias por estar esta tarde. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver la planeación e implementación del consultorio de enfermería. Entonces, pues va a ser un tema sumamente interesante. Si bien vamos a abarcar conceptos de manera general, pues ustedes los van a ir profundizando durante el diplomado que ustedes están cursando. Entonces, aunque vayamos a ver estos conceptos, más adelante van a tener otras perspectivas, otras formas de mirar esta práctica independiente, y pues les va a ayudar a seguir retroalimentando y sobre todo que ustedes vayan construyendo su propia idea y su propia identidad de lo que quieren ustedes mostrar en sus propios consultorios de enfermería. Me voy a tomar el atrevimiento, ¿verdad?, de compartir para presentarles esta presentación. Y bueno, pues aquí ya lo pueden ustedes observar. Vamos a ver conceptos que ya revisaron, que estuve observando en su plan, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver y sobre todo de saber cómo es que se está construyendo práctica independiente o su propio consultorio. Quisiera empezar con esta frase, que bueno, desde mi perspectiva, es una frase que a mí me gusta mucho, es de Madame C.J. Walker, y ella pues fue una mujer afroamericana que empezó su empresa con algo muy pequeño y que posterior pues esta empresa creció. Y bueno, con esta pregunta, ¿qué pasaría si? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, pues ya empezamos con nuestras ideas disruptivas, ya empezamos a ver que podemos pensar y crear algo diferente desde nuestra ciencia. Entonces yo los invito a que ustedes se hagan esta pregunta y dijeran, ¿qué pasaría si coloco mi consultorio de enfermería hacia cuidados a las personas, adultos mayores, etcétera? Y bueno, pues la frase dice, no me avergüenzo de mi pasado, no me avergüenzo de mi humilde comienzo. Y en realidad yo empecé en un cuartito pequeño en la casa de todos ustedes, y empecé con esta idea, empecé juntando la parte inicial para poder colocar el consultorio, escribiendo las ideas, escribiendo los servicios, escribiendo lo que quería yo brindar, porque pues ya tenía esta formación como licenciada en enfermería, ya tenía conocimientos que me ayudaban a mí a fundamentar mi ejercicio profesional. Entonces ahí ustedes pueden observar que empecé en ese cuartito, lo pinté, lo adapté, traté de hacer todas las adecuaciones porque era un espacio que a mí me pues prestaban para yo poder empezar a trabajar de manera independiente. Y por eso inicio con esta frase, porque no me avergüenzo de ese pasado ni de mi humilde comienzo, y que poco a poco ha ido creciendo y ha ido cambiando hasta ir pues alimentando con todo este nuevo conocimiento que estoy adquiriendo, para que el consultorio siga brindando servicios de calidad y siga brindando sobre todo esa identidad profesional. Y bueno, pues actualmente el consultorio ya está en un local, ya está con las adecuaciones necesarias para poder dar una atención de mayor calidad. Cuando yo empecé en ese cuartito daba servicios básicos, puse un letrero afuera del zaguán, en la casa de todos ustedes. Y bueno, pues la gente iba llegando, iba preguntando, aquí me pueden inyectar o ministrar un medicamento, ¿verdad?, que es lo adecuado. Pero bueno, las personas de manera coloquial, aquí me puede inyectar, aquí vi que hay servicios de enfermería. En fin, poco a poco los mismos pacientes pues fueron viendo lo que yo realizaba. Y son pacientes que gracias a Dios pues continúan en el consultorio, y que poco a poco también el consultorio pues va tomando esta forma de darse a conocer y de que las personas se vayan acercando
Y cuando vienen y preguntan qué hago, pues es ahí la oportunidad que tengo yo para comentarles todo lo que es un consultorio de enfermería. Y también los invito a pensar diferente, a pensar creativamente y a pensar como innovadores. La ciencia del cuidado necesita mucha innovación y cualquier cosa que nosotros queramos emprender, en este caso un consultorio, pues necesita ser innovador, necesita tener propuestas nuevas. Hay mucho conocimiento en la ciencia del cuidado que nosotros podemos implementar en un consultorio, que nosotros podemos ver cómo puede ayudar a seguir cuidando de la salud de las personas. Ya revisaron este concepto que es la enfermera de práctica avanzada, innovadora o innovador, ¿verdad? El enfermero de práctica avanzada, innovador. Y bueno, pues que también revisaron el concepto de ejercicio libre de la profesión. ¿Qué requiere este enfermero y enfermera de práctica avanzada, innovadora en enfermería y que está dentro del ejercicio libre de la profesión? Requiere mucho conocimiento científico, la preparación continua, el hecho de que ustedes hayan invertido en este diplomado y que vayan a tener pues esta certificación, esta constancia de que ustedes pudieron adquirir todos estos conocimientos, pues les ayuda mucho a mostrar que ustedes se formaron dentro de estas capacitaciones. También requiere de ética. Debemos de tener esta parte sumamente primordial, ética y bioética en enfermería, y que también sé que son conceptos que nosotros vamos tomando desde la licenciatura. Necesitamos valores, el respeto, la disciplina, etcétera. Son valores que hacen falta dentro de un consultorio y que nosotros tenemos que ser pues congruente con lo que somos y hacemos. Asimismo, pues la resiliencia. No es un camino sencillo y algo que yo les menciono mucho a las personas quienes me preguntan o tienen esta inquietud por saber acerca del consultorio, bueno, ¿y cómo es que lo empezaste? ¿Y cómo es que has ido construyendo poco a poco esto? Y yo les hablo también mucho de la resiliencia. No es un camino fácil, no romantizo el emprendimiento en enfermería, al contrario, trato de mostrarles que se requiere de mucho conocimiento científico, que se requiere de metodologías incluso en emprendimiento para hacer un mejor trabajo y una mejor labor como enfermeras en el ejercicio libre de la profesión. Lo que menos quiero es eso, romantizarlo, sino hablar desde una fundamentación científica y mostrarles por qué es importante colocar un consultorio de enfermería y por qué es importante que ese consultorio pues tenga todas estas, digamos, bases necesarias. Y bueno, pues algo importante es la norma 019. Y pues aquí mencionándoles acerca de lo que van a ver ustedes el próximo 12 de mayo como publicación de las entrevistas que realizo a profesionales de enfermería con la finalidad de visibilizar nuestra profesión, pues va a haber una enfermera sumamente importante, de gran relevancia, que nos va a contar cómo es que pudo vivir el proceso de la norma 019 y cómo desde su experiencia es tan importante que en un futuro, y bueno, ella me comentaba que cada 5 años se deben de renovar las normas, pues que en un futuro haya esta renovación y haya esta nueva aplicación de estos conceptos que son la enfermera de práctica avanzada, las enfermeras que podemos prescribir, y sé que en algún futuro la norma 019, desde esta norma, pues ya va a tener este nuevo rol ampliado y todo lo que estamos nosotros observando. Pero bueno, dentro de la norma 019, pues sabemos que nos habla de estas funciones básicas. La función de investigación, que desde mi perspectiva es la más importante y creo que es donde deberíamos de tener más herramientas y habilidades y competencias. Es necesario que sigamos fortaleciendo las competencias en la función de investigación, que hablemos de la enfermería basada en evidencia. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención desde que comencé en la licenciatura es la autonomía profesional. Siempre me he preguntado cómo vivir esa autonomía profesional. Sabemos que realizamos intervenciones dependientes, interdependientes e independientes. Dentro de esas intervenciones independientes, siempre me ha llamado la atención saber cómo vivimos esa autonomía profesional y también incluso dentro de las intervenciones dependientes o interdependientes, cómo se vive esa autonomía. Y es un fenómeno
que desde mi perspectiva, pues es sumamente importante seguir estudiando, seguir conociendo y saber cómo podemos quizá mejorar esas intervenciones independientes. Conceptos como la enfermera de práctica avanzada, esta enfermera que sabemos que debe de tener un nivel de maestría para poder brindar ya un rol ampliado, prescribir medicamentos. Hablamos de una enfermera que tiene otra posibilidad de realizar otro tipo de intervenciones. La función administrativa, y es aquí como empezamos con el título de esta sesión, ¿verdad? ¿Cómo iniciar mi empresa? Al final lo que queremos con sus proyectos es que sean en un futuro esas empresas que también brinden pues trabajo a otras enfermeras y que esas enfermeras tengan trabajos donde tengan una buena remuneración económica. O bien, pues como ustedes también me imagino que tienen esta inquietud pues de autoemplearse. ¿Cómo la implemento? ¿Qué requiero yo para la implementación? La función docente. ¿Cómo yo aplico esa función docente dentro del consultorio de enfermería? ¿Cómo puedo llevar a cabo la educación para la salud? Y bueno, pues la función asistencial, donde aquí yo les coloco como ejemplo las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia, de la prevención hasta el tratamiento. Porque de alguna forma es lo que yo brindo en consultorio de enfermería Wonker, porque soy especialista en brindar cuidado a personas con heridas agudas o crónicas o con accesos vasculares. Entonces, pues les pongo como un ejemplo las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia para que ustedes puedan conocer cómo es que lo vivo desde lo que yo realizo y desde los objetivos que yo planeé desde que comencé este proyecto de consultorio de enfermería Wonker. Es importante también, dentro de todo esto que vamos a observar, esa construcción de la identidad profesional de enfermería desde la perspectiva de la sociología. Si bien hablamos de otra ciencia, pues estamos hablando de algo muy, muy importante. Cómo otra ciencia, este sociólogo, Elliot Freyson, pues ve este concepto de autonomía profesional. Cómo hace esta reflexión teórica de la sociología de las profesiones. Y bueno, pues es algo que él lleva a cabo, analiza estos conceptos y habla cómo es que enfermería está viviendo su autonomía profesional, pero desde su conocimiento, desde su propia esencia, que es la sociología. Para que la enfermería alcance su autonomía profesional, este sociólogo cree que esta profesión, que nuestra profesión, debe asumir el control completo de su trabajo. Y esto es algo que, como ya les comentaba, me vine preguntando desde la licenciatura. ¿Cómo puedo asumir el control completo de mi trabajo? ¿Cómo puedo yo vivir el que una persona acuda a mi consultorio y sepa que yo puedo realizar intervenciones independientes y que pueda conocer esa identidad? Ninguna profesión debe tener dominio sobre otra. Esto es algo que nos comenta este sociólogo. Es una reflexión que nos está haciendo. Y bueno, considerando que este tipo de autonomía representa también la libertad de elegir entre diferentes acciones, pues una consecuencia de esta libertad es que los profesionales de enfermería pues debemos estar dispuestos a asumir la responsabilidad por nuestras elecciones y acciones. Si bien queremos conocer esa autonomía profesional, queremos vivirlas desde nuestros propios espacios de trabajo, pues esto también implica asumir esa responsabilidad hacia esa libertad. La autonomía profesional representa la libertad que tiene una profesión con respecto a otros grupos para controlar un determinado campo del conocimiento y realizar el trabajo que le parezca conveniente sin depender de otras profesiones. Es decir, yo dentro de mi consultorio de enfermería no dependo de la prescripción, por ejemplo, de medicamentos de un profesional médico, sino que yo estoy capacitada para prescribir ciertos medicamentos, o en mi caso como especialista en esta área, quizá apósitos. Estoy capacitada para prescribir un tratamiento a través de esa cura avanzada. La autonomía profesional de enfermería se produce cuando el enfermero con independencia moral e intelectual aprovecha la capacidad de orientarse por sus propios medios, logrando así tomar decisiones conscientes. Entonces, ya desde ahorita empezamos a hacer esta reflexión.
Dentro de nuestros consultorios de enfermería, pues buscamos conocer y vivir esta autonomía profesional. Cuando la enfermera o enfermero pues tiene un alto nivel de autonomía, va a otorgar valor y reconocimiento social a sus acciones y nos vamos a empoderar de ese dominio, sobre todo del conocimiento. ¿Por qué? Porque vamos a generar un trabajo sumamente satisfactorio. Y ahora sí vamos a ver conceptos como el rol ampliado y la enfermera de práctica avanzada, que sé que son conceptos que ustedes ya observaron. Vamos a hacer un pequeño repaso. Pero bueno, ya miramos acerca de la autonomía profesional, esto que nos propone este sociólogo, lo que nos menciona que ha estudiado, lo que nos menciona que ha hecho. Y bueno, pues la estrategia de atención primaria en salud tiene origen en la Declaración de la Organización Mundial de la Salud y nos menciona que la salud debe ser para todos y todas y todes, ¿verdad? Y surge de la necesidad de atender a la población que no cuenta con recursos suficientes para acceder a servicios de salud, teniendo en cuenta dos conceptos fundamentales: promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la persona y su entorno. Dos conceptos fundamentales en el caso de consultorio de enfermería Wonker, y me imagino que también de sus propios consultorios. Más adelante vamos a ver las visiones en enfermería, dónde ustedes se quieren ubicar, en qué visión. Recordemos que en la ciencia no hay verdades absolutas y que constantemente estamos en un cambio. Pero bueno, pues como seres humanos, con esta libertad tenemos la capacidad de elegir incluso desde qué paradigma, en el caso de nuestra ciencia, pues nosotros nos queremos ubicar y nosotros también tenemos esta afinidad por ese paradigma. La atención primaria de salud, pues nos menciona aquí la Organización Mundial de la Salud propone la implementación progresiva de redes de atención primaria para subsanar la falta de servicios disponibles. Y esto lo evidencia en alto porcentaje en zonas rurales de los países más pobres. Por ello, en los últimos 30 años, un gran número de países pues, ha optado por esta solución, por la atención primaria de salud. Y es algo que se ha venido repitiendo desde que nosotros estudiamos la licenciatura. ¿Por qué no estamos poniendo atención al primer nivel? ¿Por qué no le estamos dando la prioridad a ese nivel? ¿Por qué no estamos realizando investigación para saber cómo podemos mejorar todos estos fenómenos que afectan a la salud de las personas? Y aquí pues tenemos un ejemplo de Etiopía, que desplegó alrededor de 3,000 extensionistas sanitarios para ofrecer a una gran cantidad de personas pues un paquete de intervenciones preventivas. Recordemos que la prevención es parte importante de lo que hace un profesional de enfermería y tenemos que profundizar desde la investigación cómo podemos mejorar esas intervenciones. Y bueno, este autor nos expone las funciones del personal de enfermería dentro de la atención primaria de salud y nos menciona pues que debemos de hacer prevención de enfermedades, protección contra virus y educación al paciente y a su familia, la detección de signos de alarma y complicaciones, por ejemplo, en las personas con diabetes tipo 2, pues observar si ya están presentando alguna lesión, neuropatía, algún otro tipo de situación que pueda estar afectando su salud a largo o mediano plazo. La adopción a nuevas prácticas de salud ante una pandemia, la comunicación con el paciente y la familia para gestionar el aislamiento, el cuidado personal y la protección profesional. Y como nosotros lo pudimos vivir en la pandemia, bueno, su servidora dentro del consultorio, tuve la oportunidad de atender a pacientes que estaban en su casa, que fui a dar un cuidado a domicilio o continuidad de cuidados, y bueno, pues ahí pude observar pues toda la afectación que tuvo esta pandemia, que sabemos que pues la OMS ya declaró que pues ya podemos finalizar con esta situación que tanto nos afectó. Y bueno, pues la enfermera de práctica avanzada, ¿qué características tiene? El Consejo Internacional de Enfermería la define como una enfermera que ha adquirido la base del conocimiento experto, capaz de tomar decisiones complejas durante su quehacer, con competencias clínicas para su práctica expandida,
cuyas características están determinadas por el contexto o el país en el que esta enfermera esté acreditado para ejercer. Y esto también es importante porque recordemos que en otros países de Latinoamérica pues no existe la posibilidad de que las compañeras y compañeros puedan, por ejemplo, prescribir algún tipo de medicamento, a comparación de nuestro país, que sí tenemos esta posibilidad. Por ende, pues se recomienda un nivel de maestría para la formación de estos profesionales. Yo los invito a revisar lo que nos menciona la OMS acerca del rol ampliado y la enfermera de práctica avanzada y a leerlo a profundidad, porque ahí nos da propuestas. Si bien nuestro país y la Universidad Metropolitana ya innovó con la maestría en enfermería de práctica avanzada, pues también la OMS nos propone otra forma de que estas enfermeras tengan esta formación como enfermeras de práctica avanzada. Incluso nos dice que estén dentro de un primer nivel de atención, que tengan una capacitación en esa área, que si ya tienen la maestría, bueno, pues tengan esta capacidad de vivir ese rol ampliado. Nos da distintas propuestas. Como les mencionaba, si bien aquí en México ya tenemos la maestría, pues esto no quiere decir que aquellos compañeros que ya contamos con una maestría en algún área, pues no tengamos la responsabilidad de también vivir esa enfermería de práctica avanzada, de realizar investigación, de saber cómo se está aplicando y cómo nosotros podemos pues ser parte de este nuevo rol ampliado. Y bueno, pues este rol ampliado, pues es esta ampliación del rol de enfermeras y enfermeros en la atención primaria de salud, sabiendo que es primordial la prevención, la promoción de la salud, de las enfermedades, pues la Organización Panamericana de la Salud destaca que nuevos perfiles profesionales como el de la EPA pueden asumir más funciones con autonomía en los servicios de atención primaria para la salud, que hace mucha, pero mucha falta, que es muy, muy necesario, específicamente en esa promoción de la salud o en educación para la salud, la prevención de enfermedades y complicaciones, la reducción de muertes en sectores vulnerables y bueno, pues también estar dentro de los cuidados paliativos, ¿no? Saber cómo vamos a educar a esa familia para que viva un proceso de trascendencia donde tenga todas las herramientas para enfrentar esa situación. Y cabe señalar que uno de los componentes de la práctica avanzada pues es la autonomía de los cuidados, como la prescripción de medicamentos. Y bueno, pues como les comentaba, aquí en nuestro país tenemos esta regulación que podemos prescribir estos medicamentos del cuadro básico. Y yo algo que siempre comento es la capacidad que nosotros tenemos de prescribir cuidados. Y eso habla mucho de nuestra identidad, cómo yo prescribo un cuidado. Las personas no saben cuidar con conocimiento científico, nosotros sí sabemos cuidar con conocimiento científico y tenemos la capacidad de prescribir esos cuidados. Porque la prescripción de medicamentos, pues también la puede hacer un profesional médico, un profesional de fisioterapia, etcétera. Pero ¿qué pasa de esa prescripción de cuidados o esos cuidados o esas intervenciones que nosotros damos? ¿Cómo las vamos a vivir en la autonomía? Y algo que también menciono mucho es que no es simplemente decir que los consultorios de enfermería son necesarios, que vivir la autonomía es necesaria. No es solo decirlo, es vivirlo, es tener esta experiencia en su propio consultorio, que ustedes vivan cómo es que ingresa el paciente a su consultorio y cómo ustedes van a tener este acercamiento con esa persona desde sus propios espacios de trabajo. También aquí observamos a la enfermera de práctica avanzada las características y limitaciones que tienen y que nos presentan estos autores que realizaron esta investigación. Y nos habla que las características que debe de tener esta enfermera de práctica avanzada, que es desde mi perspectiva, la idónea para estar dentro de un consultorio de enfermería o dentro de cualquier otro tipo de proyecto que ustedes quieran emprender, pues es que debe de tener el uso del conocimiento experto, poseer habilidades complejas para tomar decisiones y el desarrollo de competencias clínicas específicas,
un alto grado de autonomía y ejercicio profesional independiente, va a poner en práctica competencias clínicas avanzadas reconocidas para la valoración, el razonamiento diagnóstico y la toma de decisiones, va a proporcionar servicio de consultoría a proveedores de salud, también va a desarrollar planes, implementación y evaluación de programas, y bueno, pues de preferencia debe de tener este grado de estudios de maestría o doctorado. Y también aquí yo les comento a quienes han estado en los cursos que he impartido o a quienes he tenido la oportunidad de conocer mediante pues la exposición de todo este, digamos, conocimiento que he adquirido en este camino, es que yo empecé como licenciada en enfermería. Yo ya tenía un título y una cédula profesional que, de acuerdo al artículo 5, respaldaba mi ejercicio libre de la profesión. Entonces tenía la posibilidad de comenzar con mi ejercicio libre porque tenía el conocimiento adecuado. Sin embargo, poco a poco, al vivir esta autonomía, me di cuenta de que quería especificar mis servicios, de que quería limitar, digamos, ese conocimiento para dar un mejor servicio, para brindar una mejor atención, y fue por ello que elegí una especialidad que yo, desde mi perspectiva, consideraba que tenía las competencias necesarias para poder llevarla a cabo. Posterior a esto, me doy cuenta que aún teniendo con esta especialidad, era necesario profundizar en las habilidades en enfermería basada en evidencia, porque las acciones que yo hacía son totalmente autónomas y debo de tener conocimiento que refuerce y que fundamente mi práctica asistencial. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues que también como licenciados en enfermería, nosotros podemos emprender nuestro ejercicio libre de la profesión y poco a poco ir observando hacia qué camino nosotros queremos llevar nuestros servicios. Porque aquí ya somos totalmente autónomas y tenemos esta capacidad tan increíble de creatividad que poco a poco vamos definiendo lo que nosotros queremos ir logrando a lo largo de nuestros proyectos. Sin embargo, pues aún existen limitaciones para la implementación de la EPA. Uno de ellos es la legislación y regularización de las actividades profesionales. Como ya les mencionaba, la enfermera que pronto ustedes verán en esa entrevista, pues nos va a hablar de lo importante que es que este nuevo rol, la enfermera de práctica avanzada, pues también esté dentro de la norma 019. Que no tengo ninguna duda que en algunos años pues va a haber algunos cambios en nuestra profesión. Y esos cambios deben de venir pues de todo este trabajo de investigación. El desarrollo investigativo no centrado en el avance disciplinar es sumamente necesario que nosotros utilicemos las teorías, esas investigaciones que realizan los investigadores, los científicos en la enfermería, que lo llevemos a cabo en la práctica asistencial. La escasa construcción de conocimiento propio de enfermería. Necesitamos a más enfermeras y enfermeros que realicen la función de investigación. Muchas veces hay esta separación de decir, bueno, es que yo estoy dentro de la función asistencial y pues yo me siento ahí muy bien y no observo que pueda haber algún tipo de cambio. Ahí es donde deberían de entrar quienes están en la función de investigación y hacer este trabajo en equipo para reforzar esas competencias y ver cómo van a mejorar esta práctica asistencial. Las prácticas realizadas sin base en evidencia científica, y eso es algo también muy común. Bueno, pues así me enseñaron, es lo que el hospital me da como material para que yo haga mis intervenciones, es lo que se ha hecho siempre, así se trabaja aquí, y frases como de esta forma, pues que limitan esta profesión, porque estamos hablando de una profesión que es una ciencia y que requiere de mucha evidencia científica. Y bueno, también la débil articulación entre la teoría y la práctica. Debemos de articular nuestra teoría y nuestra práctica. Y aquí también va a haber discrepancias. Hay científicos en enfermería que nos mencionan, ¿por qué no usar teorías de otras ciencias? Por ejemplo, la sociología, la antropología, que tiene teorías sumamente interesantes que nos puede ayudar a observar nuestros fenómenos en la ciencia del cuidado. Y bueno, pues ahí, como nosotros futuros científicos en enfermería o quienes ya son científicos, quienes están en un nivel de maestría,
pues sabemos que tenemos este pensamiento crítico y la capacidad de decidir cómo queremos observar y cómo vamos a medir y a conocer los fenómenos de la ciencia para poder mejorarlos, para saber cómo podemos, pues sí, hacer mejor nuestras intervenciones, tanto independientes, dependientes o interdependientes. La enfermería basada en evidencia, pues es el desarrollo de la práctica clínica basada en evidencia y pues ha revolucionado el mundo sanitario con estos nuevos planteamientos. La enfermería o la EVE se desarrolla posteriormente en los países de habla inglesa, tomando inicialmente el marco conceptual positivista de la medicina. Recordemos que este paradigma positivista pues habla de las matemáticas, habla de la estadística, de cómo nosotros estamos mostrando el estudio de esos fenómenos a través de las matemáticas, a través de la estadística, a través de los números, de estos datos que nosotros vamos realizando a través de algún proyecto de investigación. Sin embargo, más tarde y ampliando hacia un paradigma cualitativo, pues en la primera reunión sobre EVE realizada en Granada 2002, pues ya aportan una nueva definición. Y están estos dos paradigmas, el positivista y el cualitativo, o el cuantitativo y cualitativo. Y nos brindan la posibilidad de abrirnos ante las evidencias que serán necesarias para una toma de decisiones informadas en el quehacer de enfermería. Entonces aquí ya nos estamos abriendo hacia dos paradigmas y a dos formas distintas, digamos, de mirar los fenómenos que nosotros queremos estudiar, pero que los dos nos ayudan a ver cómo podemos mejorarlos. Dentro del proyecto de maestría que estoy realizando actualmente, es un estudio mixto. Entonces, estoy tomando tanto el paradigma cuantitativo como el paradigma cualitativo para conocer el conocimiento y actitud en los profesionales de enfermería para la prevención de pie diabético. Los invito a leer este ensayo que está en la revista de la facultad, que se llama Nursology, su relación con los determinantes sociales de salud en México. Y aquí habla acerca de esta propuesta de la doctora Fawcett de hacer un cambio al nombre de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque enfermería pues va evolucionando, va cambiando. Estamos hablando de profundizar más en el conocimiento científico, de hablar de más científicos en enfermería, y ella propone que haya este cambio de nursing a nursology. Y bueno, pues hago esta reflexión con los determinantes sociales de salud en México. ¿Cómo es que nursology, tomando la propuesta de la doctora Fawcett, podría verse inmerso dentro de estos determinantes sociales en nuestro país, en una cultura y en un contexto totalmente diferentes? Y pues vamos a observar los conceptos de ejercicio libre de la profesión. Existen distintas formas de mirar este ejercicio libre de la profesión o de elegir cómo nosotros queremos brindar o vivir esta autonomía. Están los consultorios de enfermería, las clínicas de heridas, donde hacen un equipo transdisciplinar, donde hay médicos, nutriólogos, enfermeros, y hacen su propia clínica, sus agencias de enfermería, estos compañeros que si bien se vuelven socios o inicia una compañera y empieza a emprender una agencia, y pues también los compañeros que inician, o como yo inicié, autoempleándome, diciendo quiero empezar a brindar mis servicios de manera independiente, y bueno, pues poco a poco ir creciendo hasta llegar a un consultorio de enfermería que tenga todos los espacios necesarios para brindar esa atención de manera adecuada. También tenemos este concepto que ya revisamos, la enfermera de práctica avanzada y el rol ampliado. Como les mencionaba, son necesarios la enfermera y enfermero de práctica avanzada dentro de estos consultorios de enfermería. La enfermera de atención primaria comunitaria, que pues lleva muchos años desarrollándose, realizando investigación, realizando intervenciones de gran calidad y que pues han venido igual adaptándose a todos estos cambios que ha tenido nuestro entorno. La enfermera gestora de casos o de enlace, esta enfermera que hace el enlace entre el paciente y los servicios de salud. Y también en algunos lugares donde he tenido la oportunidad de hablar sobre esto,
Pues les comentaba que dentro de la estancia de investigación que realicé en Colombia, pues había una enfermera que quería implementar a esta enfermera gestora de casos o de enlace dentro de su país. Estaba realizando una investigación para proponerla, para que haya enfermeras que realicen esta valoración, que observen qué está sucediendo con el paciente y puedan gestionar un servicio de salud adecuado. Y bueno, qué mejor que también estos pacientes puedan estar en sus propios entornos, si es que así pues pudiera ser adecuado para ellos de acuerdo al diagnóstico que pudieran padecer. Y bueno, pues la continuidad asistencial o de cuidados es aquella donde el paciente ya egresó de los servicios hospitalarios y la enfermera o enfermero pues va a acudir a su domicilio a brindar esta continuidad de cuidados que también es sumamente necesaria. La definición del ejercicio libre de la profesión o práctica independiente, pues es que es una labor profesional que desempeñamos los enfermeros en ámbitos externos y aquí vamos a hacer uso de competencias como la capacidad de toma de decisiones, de nuestros conocimientos, pero también de habilidades de emprendimiento que pues de manera autónoma nos va a empoderar profesionalmente. Y esto es muy, muy importante, tener habilidades de emprendimiento y metodologías. Si lo vamos a observar estas metodologías de manera virtual, en algunos días tendré la oportunidad de hacerlo ya de manera presencial y espero también poder compartírselos para que ustedes puedan observar cómo son estas metodologías de emprendimiento, sobre todo porque si aquí hay profesionales que ya son profesores, pues tengan estas herramientas para brindárselos a sus estudiantes y que ellos puedan tener esta oportunidad de saber cómo mejorar sus proyectos. Hay muchos estudiantes en enfermería que tienen muchas ganas de estar dentro del ejercicio libre de la profesión, que tienen ideas disruptivas e innovadoras y que pueden implementar en esta área. Y bueno, revisamos estos conceptos, la enfermera de atención primaria comunitaria que realiza la prevención de la enfermedad, la enfermera gestora de casos que va a hacer esta activación de los recursos, del apoyo, va a facilitar que las personas puedan tener lo adecuado. La continuidad asistencial o de cuidados, que son estos servicios continuos y coordinados que dan estos profesionales de enfermería. Y ahora sí, ¿qué es la consulta de enfermería? Y esta es una definición de la maestra de mi querida Facultad de Enfermería UAP. Y la recuerdo con mucho cariño a esa maestra porque aún tengo un contacto con ella, aún me sigue brindando conocimiento. Y bueno, pues espero que esté muy, muy bien la maestra Magda. Ella cambió totalmente el chip que yo tenía de lo que podía ser un profesional de enfermería. Y recuerdo mucho cuando nos decía que la enfermera no solamente cuidaba al paciente enfermo, sino al aparentemente sano. Y es ahí donde debemos de tener mayor énfasis, de saber qué está pasando con esta persona y poder cuidar de su salud para que no llegue a un estado de enfermedad que pueda complicarlo. O bien, si ya lo está teniendo, ¿cómo podemos ayudar a prevenir esas complicaciones? Ella menciona esta definición de la consulta de enfermería como un proceso de atención directa donde la enfermera realiza promoción de la salud, prevención y rehabilitación de la enfermedad de forma integral con la participación activa por parte del usuario y con la familia. Entonces tenemos esta participación activa con el usuario, esta atención directa donde podemos realizar este tipo de intervenciones. Los consultores de enfermería son sumamente necesarios para fortalecer nuestra autonomía profesional e incluso, como yo les decía, vivirla, que no se quede en una utopía o en estaría muy padre colocar un consultorio, ¿qué dirían las personas si me ven en mi propio consultorio? Sino de vivirlo, de saber cómo podemos mejorarlo. Hay muchas enfermeras que ya desde hace muchos años colocaron sus consultorios, que ojalá en algún momento pudieran compartir cómo lo están viviendo, qué están afrontando ellas en sus contextos, en sus propias realidades. Y bueno, pues sin embargo, también es necesario destacar la potencial contribución en mejorar la calidad de vida de las personas, de la familia y de las comunidades. Y pues se precisa no solo de una estructura física
sino de un cuerpo propio de conocimientos especializados que sustente una oferta de servicios diferenciados del servicio público y privado. Debemos de diferenciarnos entre lo que brinda el servicio público o sistema público y también dentro de lo que se brinda en un sistema privado. También es necesario que pongamos atención en la relación entre la teoría y la práctica en un consultorio de enfermería. Vimos las limitaciones que tiene esta enfermedad de práctica avanzada, sabemos que somos futuros enfermeras y enfermeros de práctica avanzada, pues tenemos que poner mayor atención y propuestas a hacer esta relación entre la teoría y la práctica para que esas limitaciones que ahorita nos menciona ese artículo, estas autoras que realizan esta investigación, pues vayan disminuyendo y después ya sea una característica de estas enfermeras y enfermeros de práctica avanzada. Y bueno, pues al fundamentar la práctica solamente en el modelo biomédico o en este modelo positivista, pues nosotros como enfermeras y enfermeros no expandimos ni sedimentamos nuestra acción profesional específica, y eso también detiene nuestro avance profesional. Ni generamos ni incorporamos propio conocimiento o avance disciplinario, especialmente pues a través del uso de las teorías de enfermería. Debemos hacer uso de estas teorías. Muchas de las teorías de enfermería tienen instrumentos de valoración que nos pueden ayudar a mejorar lo que nosotros hacemos dentro de nuestros consultorios, dentro de esas intervenciones, dentro de nuestros diagnósticos que nosotros podamos encontrar en nuestros pacientes. Debemos hacer uso de ese conocimiento. Estamos hablando de esa enfermería basada en evidencia. Pero también es necesario saber desde qué visión yo me estoy colocando y dónde me siento más identificada. Y estas visiones pues se han estudiado a través del tiempo en lo que ha evolucionado enfermería, y estas nos las propone la doctora Fawcett y la doctora Margaret Newman, y nos hablan de 3 tipos: el de reacción o particular determinística, el de reciprocidad o interactiva integrativa, la simultánea o unitaria transformativa. La ideal, desde mi perspectiva, es la simultánea o unitaria transformativa. Pero primero vamos a ver cuál es el de reacción o reactivo particular determinística. Estoy con mi paciente empieza a presentar fiebre y yo reacciono. Reacciono ante esta respuesta humana, doy un cuidado, ayudo a disminuir esa fiebre, y ahí estoy teniendo esta reacción, esta parte reactiva que nosotras como enfermeros y enfermeros de por sí traemos. Nosotros observamos que hay alguna situación con esa persona y reaccionamos. Y es sumamente lineal. Y aquí podemos ver a Florence Nightingale. Observó a los enfermos, observó que había complicaciones, observó que había infecciones y reaccionó. Aplicó cuidados adecuados. Después observamos el de reciprocidad o interactiva integrativa, donde podemos ver a la doctora Virginia Henderson, y ella ya, o las doctoras que se encuentran dentro de esta visión, ya hacen una suma entre lo objetivo y subjetivo. No solamente van a ver los datos objetivos, no solamente van a ver también al paciente enfermo. Ellas ya comienzan a mirar al aparentemente sano y empiezan a decir, vamos a conjuntar datos objetivos y subjetivos y vamos a mirar o tratar de hacerlo holísticamente para dar un mejor cuidado. Ahí también podemos observar dentro de esta visión a la doctora Oren, cómo es que miraba el autocuidado. Y posterior ya llega la doctora Margaret Newman y la doctora Martha Rogers, quienes ya se ubican en esta visión o paradigma de simultánea o unitaria transformativa. Ellas ya ven más allá, ya ven al ser de forma unitaria, como nos dice bien la doctora Martha Rogers. Y es ahí donde a mí me gustaría centrarme, ver a la persona de manera única. Cada ser humano es diferente. Si bien compartimos cultura, contexto, etcétera, cada ser humano es distinto. Y cuando, por ejemplo, hablamos de educación para la salud, ustedes tienen la oportunidad de leer artículos sobre intervenciones educativas, pues hablamos
de tratar de cambiar una conducta de un ser humano. Y eso es sumamente complicado. Y eso es un fenómeno que nos compete como científicos en la enfermería. ¿Cómo ayudo o trato de hacer reflexionar a ese ser humano para que tenga un mejor autocuidado? Viéndolo de manera única, viéndolo como un ser unitario. Entonces, vemos que el de reacción o particular determinística es sumamente positivista. Yo veo datos objetivos, yo veo que está presentando algún dato que está siendo inusual, bueno, actúo. Después ya nos abrimos hacia la parte del paradigma cuantitativo y cualitativo y ya después llegamos a la simultánea, que es sumamente cualitativa, pero que también enriquece mucho a la parte cuantitativa. ¿Qué nos dice toda esa parte subjetiva? ¿Qué nos dice toda esa parte que nosotros debemos también observar para dar un cuidado más completo? Entonces, como profesionales, vamos a decidir dónde nosotros nos queremos ubicar. En el que es de reactivo, que también podemos estar en los tres, o bien desarrollar uno más que los otros dos. Puede ser el reactivo, puede ser el de reciprocidad o puede ser el de simultánea. Como les mencionaba, y dentro de lo que algunos científicos dicen, pues el ideal es el de simultánea, porque estamos mirando de manera unitaria a ese ser humano. Ya no estamos solamente observando ciertos datos, sino que lo estamos observando en toda, como un ser completo. Y bueno, pues estas son las visiones que nos proponen la doctora Fawcett y la doctora Margaret Newman, y que nosotros como profesionales podemos decidir dónde ubicarnos para nosotros brindar ese cuidado, dónde yo me siento identificada. Margaret Newman se inscribe en la visión unitaria transformativa, plantea un paradigma acorde con su pensamiento filosófico acerca del patrón y la enfermedad, y algo que me gusta mucho que menciona la doctora es que el profesional de enfermería, al ser uno mismo, se puede enfocar en lo holístico, en el cambio continuo y en la unitariedad del ser humano que se cuida. Cuando nosotros somos nosotros mismos, y eso se ve muy reflejado en sus proyectos empresariales, en sus consultorios de enfermería, porque están poniendo algo de ustedes, porque están hablando también de su identidad. Al final también somos seres humanos. Y bueno, pues el tener esta capacidad de conocernos, de saber quiénes somos nosotros mismos, también nos va a ayudar a conectarnos con otro ser humano dentro de nuestros consultorios de enfermería, porque lo estamos viendo desde esta unitariedad. ¿Qué modelos de consultorios de enfermería nosotros podemos conocer? Existen algunos que están dentro de los sistemas públicos, estos están en la evidencia científica, ustedes pueden encontrar los artículos, y les puse estos como ejemplo. El modelo de la consultoría de enfermería neurológica, que ahí observamos que se encuentra en un tercer nivel de atención en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y esta consulta pues permite disminuir el número de reingresos hospitalarios por mal cuidado en el hogar o porque no existió un apego al tratamiento. Ahí observamos esta consultoría de enfermería dentro de un sistema público y con una área específica, que es el área de la enfermería neurológica. También observamos otra sumamente específica, que es el modelo de consultoría de salud sexual y reproductiva, donde sistematiza la implementación de procedimientos y toma de decisiones, pero desde un primer nivel de atención. Entonces vemos la consultoría en un tercer nivel de atención y la consultoría en un primer nivel de atención, con enfermeras especialistas en el área perinatal. Entonces vemos ahí también cómo se va especificando ese cuidado hacia la comunidad que acude en un centro de salud rural en Tlaxcala. Sabemos que el Instituto de Neuro pues está en la Ciudad de México y este se encuentra en Tlaxcala. También hay que tomar en cuenta estos contextos, estas poblaciones. Entonces vemos dos distintos modelos de consultoría en distintos niveles y cómo es que han permitido pues ayudar a la salud de las personas desde dos áreas específicas muy diferentes. Y también está el modelo de consultoría transcultural en enfermería, que yo escuché en una ponencia que tuve la oportunidad de ver de una maestra de Perú,
que implementó este modelo de consultoría transcultural en su hospital. Era un trabajo de grado, pero que lo llevó a la implementación. Y ya nos habla de la consultoría transcultural, de mirar también esta parte cultural de nuestro contexto, de dónde nosotros nos estamos ubicando. Y una teoría que respalda, que puede respaldar estos modelos de consultoría transcultural es la de Madeline Leninger. Y se dan cuenta, estamos haciendo esta relación entre nuestra práctica y con la teoría. Y bueno, pues Madeline Leninger plantea que el conocimiento de la estructura cultural y social de una comunidad, grupo o individuo puede definir el logro de objetivos en las prácticas asistenciales de enfermería. Si nosotros conocemos este contexto, esta cultura, la alimentación, a este ser humano, como les decía, si también utilizamos teorías de antropología, de sociología, para ayudar a mirar estos fenómenos del cuidado, pues vamos a saber cómo podemos mejorar, por ejemplo, el autocuidado en las personas. Como les mencionaba, las intervenciones educativas. ¿Cómo vamos a mejorar que un ser humano cambie una conducta que ha aprendido desde su propio contexto familiar, desde su propia área cultural? Esto es sumamente interesante e importante que tenemos que tener en cuenta como científicos en enfermería. También está el modelo de consultoría en enfermería geriátrica, que se encuentra en el Instituto Nacional de Geriatría, y bueno, son estas enfermeras con esta especialidad en geriatría que brindan este cuidado, esta consultoría en enfermería para ayudar a las personas, adultos mayores, y bueno, pues brindarles también esta calidad de vida. Pues también hablamos del envejecimiento activo, de, en fin, muchos conceptos que son importantes y que ustedes dentro de sus consultorios pues pueden tomar en cuenta. El modelo de consultoría en cuidado a personas con heridas, también están las enfermeras con especialidades en podología, con diplomados en podología, con licenciaturas incluso en podología, que están brindando un cuidado específico a personas con alguna herida aguda, crónica, en fin. Entonces se dan cuenta cómo hay una especificación de ese cuidado que desde mi perspectiva pues es necesario porque estamos limitando ese conocimiento y a la vez, desde mi perspectiva, pues podemos mejorar esa área. Y como profesionales sabemos dónde tenemos mayores competencias. Habrá quien tenga mayor competencia en geriatría, en neuro, en la parte perinatal, las enfermeras perinatales, las enfermeras en cuidado de personas con heridas, que podemos desarrollarlos dentro de nuestros consultorios. ¿Qué costos de inversión nosotros requerimos en un consultorio de enfermería? Como ya les mencionaba, van a ver todos estos conceptos después a profundidad en sus próximas sesiones, pero yo les presento pues el ejemplo que tengo en Wonker. Y bueno, pues la inversión inicial aproximada que yo realicé fue de 40,000 pesos, que fue una cantidad que yo fui ahorrando poco a poco y que incluso fui adquiriendo poco a poco el mobiliario y pues también adecuando después el local para poder pasarme a esa área y tener pues otro espacio de trabajo. El mobiliario necesario desde mi perspectiva pues fue una báscula con estadímetro, los muebles del consultorio. Todo esto dependerá mucho de los objetivos de ustedes como emprendedores o como profesionales de enfermería, hacia dónde quieren llevar sus consultorios, hacia qué objetivo, ustedes hacia dónde miran sus propias competencias. Como lo dice la doctora Margaret Newman, ser uno mismo, ustedes conociéndose, qué quieren brindar en ese consultorio de enfermería. Y bueno, recuerden que para emprender servicios en enfermería no necesitamos de mucha inversión inicial. Hay compañeros y que a mí me llena de mucho orgullo y de mucha emoción verlos en las redes sociales que empiezan con su lonita, porque así empecé yo, con un letrerito, con un área pequeñita, adaptando lo que podía, pero tenía esta inquietud de vivir mi autonomía profesional. Entonces, cuando veo ese tipo de iniciativas, porque además sé que son profesionales que cuentan con su título, con su cédula, que hemos pasado por una disciplina como licenciados, porque también nuestra preparación es exigente y merece ser reconocida y merece ser observada,
pues a mí me llena de satisfacción ver que hay más profesionales que pues tienen esta lección hacia el ejercicio libre y que hay quienes incluso lo hacen en conjunto, están en un hospital, están en un sistema privado e incluso inician su ejercicio libre, pues tienen otro tipo de remuneración económica. Y bueno, pues les sugiero elegir un área de atención. Quieren empezar en continuidad de cuidados, como consultores, como enfermeros gestores de casos. A lo mejor ustedes tienen la capacidad o trabajan en un hospital privado y pueden gestionar que un paciente pueda referirse a un hospital privado y que ustedes cuenten con esa remuneración económica por haber referido a ese paciente de acuerdo a sus valoraciones, etcétera. Son ideas. Y bueno, si eliges la consultoría, te recomiendo enfocarte en un modelo de consultoría o bien otorgar servicios como licenciada en enfermería y posterior como especialista basado en un modelo. Asimismo, puedes comenzar desde servicios básicos e ir avanzando a servicios más complejos. Muchas veces queremos empezar ya con servicios sumamente complejos. Y bueno, pues poco a poco podemos nosotros llegar a esos servicios. Pero esto también no debe de ser o de desanimarnos a decir, híjole, es que necesito tener muchísimo material o muchísimas cosas. Y no, podemos empezar poco a poco. Nosotros como profesionales hacemos muchísimas cosas. Desde la educación para la salud, pues ya estamos brindando un servicio que merece ser remunerado. Eso que hacen las compañeras pasantes, los compañeros estudiantes de dar clases cuando están en su formación, pues ahí están brindando conocimiento científico que ellos están adquiriendo. Entonces, yo creo que en algún futuro eso también se debe reconocer y no se deben de ver como simples pláticas, sino que debe de ir más allá, porque estamos hablando de educación para la salud y la educación para la salud también requiere de ciencia. ¿Cómo emprender este consultorio de enfermería? Primero que nada, pues es importante estar con expertos en el área de emprendimiento y como les comento, desde mi punto de vista, pero eso no quiere decir que quienes no tengan esta oportunidad de estar con áreas de emprendimiento, porque a veces no en todas las universidades pues se tienen estas áreas, bueno, pues eso no debe impedirnos a nosotros realizar nuestro propio proyecto. Debemos describir, planear y justificar de manera concisa el proyecto que queremos emprender. Realizar un estudio de mercado. Realizar una descripción de nuestros procesos. También eso es muy, muy importante. La administración de recursos humanos, materiales y financieros y observar aspectos legales y ese plan de formalización que también requiere de un cierto tiempo. El plan de formalización requiere igual de mucha atención y de ir observando cómo lo estamos viviendo cada quien en su propio contexto. La administración, sé que es una sesión que ustedes van a observar, yo les voy a presentar algo, pero después van a ustedes ver otra perspectiva. Como ya les dije, en la ciencia no hay verdades absolutas, cada quien tiene su propia manera de mirar, como bien lo dice la doctora Martha Rogers y la doctora Margaret Newman, cada ser es unitario. Entonces, dense la oportunidad de escuchar a muchas personas, de retroalimentarse y de ir ustedes formando sus propias ideas. Quiero emprender y tengo la idea. Vamos a empezar desde esta idea, cómo la voy a ir planeando y después ya implementando. Yo les invito a hacer una asociación forzada de ideas. Pueden escoger un personaje, empresa o institución que les inspire y preguntarse cómo lo harían ellos. Digamos que a mí me inspira Spider-Man. Bueno, pues quiero colocar un consultorio como enfermera pediátrica que tenga a Spider-Man, que tenga figuras de Disney, que sea llamativo, que les guste a los niños, donde pueda realizar distintas valoraciones, donde pueda yo enseñarle a los papás cómo bañar a su bebé, cómo es importante el cuadro básico de vacunas, etcétera. No sé, se me ocurre ciertas ideas. O a mí me inspira la doctora Virginia Henderson. Pues voy a valorar desde su modelo, su teoría, voy a realizar mis intervenciones
En fin, hay muchas maneras en que nosotros podemos hacer esta asociación y ahí estamos forzando a nuestra imaginación, a nuestras ideas, a nuestra creatividad. Y que también, si ustedes son maestros, lo pueden aplicar con sus propios alumnos para que hagan esta asociación forzada de ideas y se inspiren y tengan ideas creativas y disruptivas. Existe una metodología que se llama Design Thinking o diseño del pensamiento, y este enfoque metodológico promueve el pensamiento creativo y la apertura a nuevas ideas, es decir, a la innovación. En primer lugar, debemos empatizar, realizar un mapa de empatía con el cliente. Vamos a mirar ahora a esa persona, como nosotros lo vemos como profesionales de enfermería, que es un ser humano, una persona unitaria, pero ahora lo vamos a mirar como cliente, haciéndolo desde una perspectiva totalmente administrativa. Bien, ¿cómo voy a empatizar con ese cliente? ¿Cómo voy a definir los objetivos del ejercicio libre de la profesión? Voy a realizar un prototipo, una versión incompleta del producto o servicio. Habrá compañeros en este grupo que digan, yo no quiero solamente brindar servicio, tengo la idea de un producto. Quiero vender un producto de enfermería. Bueno, es importante realizar un prototipo y ahora poner a prueba ese servicio o ese producto y se llama testear. El mapa de empatía implica en que ustedes se van a poner en la posición del cliente y van a observar como clientes cómo quieren ver a su enfermera. Ah, pues quiero que mi enfermera no siempre esté de chongo, que no siempre esté de malas, que no esté apurada, que me escuche, que se vea limpia, que se vea amable, que sea una persona que tenga esta capacidad de hablarme sin juzgarme, sin tener algún tipo de prejuicios, sino que simplemente me escuche en cuanto a mis dudas. Eso quiero ver en mi enfermera en un consultorio. Eso es algo que tú te vas a poner como cliente. O yo soy el cliente, quiero ver una enfermera que tenga mucho conocimiento científico, que siempre esté de blanco, que siempre esté bien peinada, porque a mí me da seguridad, etcétera. Incluso pueden revisar la evidencia científica y ver qué nos dice acerca del uso del uniforme blanco. En fin, esto depende mucho de nuestro pensamiento crítico y de cómo nosotros queremos mirar a ese profesional de enfermería y también hacer esta revisión, ¿por qué no?, en la literatura científica y ver qué nos dice la ciencia acerca de cómo nos observan los pacientes. Pero bueno, como parte administrativa, hacemos este ejercicio y hacemos esta parte del mapa de empatía. ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué nos va a decir? ¿Qué piensa ese cliente? También podemos hacer entrevistas etnográficas, es decir, yo le digo a un compañero, a un amigo, a una persona que conozca, y le digo, tengo este proyecto, voy a colocar mi propio consultorio, ¿tú qué opinión tienes de un consultorio? No, pues me parece que es llamativo, yo sí iría, no iría, me gustaría conocer su valoración, su proceso de enfermería, etc. O bien, pueden decirle a cualquier otra persona que ustedes no conozcan y saber qué opina acerca de los consultorios, qué opina acerca de enfermería, y ustedes realizar una reflexión, un análisis y saber qué quieren darle a esa persona, a esas personas que van a mirar su propio consultorio. La definición de objetivo del ejercicio libre de la profesión pues es necesario y esto va muy enfocado hacia qué área queremos nosotros emprender, una agencia, un consultorio, ser enfermeras gestoras de casos, pero sí es importante definir nuestros objetivos. Yo como profesional de enfermería, por ejemplo, quiero colocar un consultorio. Mi primer objetivo es dar servicios básicos. Mi segundo objetivo es realizar una especialidad en cuidado de heridas para brindar una consulta de enfermería especializada. En fin, eso depende mucho de lo que ustedes quieran lograr con sus proyectos de consultorios. También es importante hacer ese prototipo del servicio o producto. Por ejemplo, diseñar el servicio o diseñar su producto. En curación de heridas crónicas, para brindar un servicio requiero de material y voy a brindar un servicio con valor agregado. Y les pongo el ejemplo de Starbucks. Starbucks tiene como valor agregado en su servicio
poner en el vaso el nombre de la persona que adquiere ese café. Y el café es muy rico y el área es muy bonita. Y me gusta ir porque me tomo fotos para Facebook o para Instagram. Entonces, no está vendiendo la experiencia de ese servicio. Y yo pues estoy yendo porque vivo una experiencia, porque tengo un valor agregado, porque el vaso lleva mi nombre. Y si pasamos esto a enfermería, pues yo voy a consultorio de enfermería Wonker a una inyección porque me gusta que la enfermera me explica, le cambia la aguja a la jeringa, porque observo que hace todo frente de mí, me hace sentir seguro, me hace sentir en un área individual, etcétera. Estoy brindando un servicio con ese valor agregado. Yo soy enfermera especialista en el área de geriatría y le voy a dar un valor agregado, les voy a explicar a la familia cómo deben de ser esos cuidados, cómo hay un cambio en el envejecimiento, cómo ellos incluso como adultos y futuros adultos mayores pueden irse preparando hacia esos cambios naturales del envejecimiento. Estoy dando servicios con valor agregado que se van a diferenciar del sistema público y privado, porque eso es muy, muy, muy importante. Y bien, si queremos vender un producto, yo como especialista en cuidado de heridas, quiero hacer un apósito de miel. Y quiero que ese apósito pues se utilice en muchos tipos de heridas crónicas, en úlceras venosas, en úlceras arteriales, etcétera, por decir algún ejemplo. Voy a prototipar ese producto, voy a llevarlo a la investigación, voy a ver cómo puedo mejorarlo. Y después que ya hice este prototipo, voy a testear y a probar mi servicio, mi producto. Tengo un servicio de enfermería, ya lo escribí, ya sé que voy a brindar servicios con consulta como enfermera especialista en el área geriátrica. La voy a probar. Voy a ir con un paciente, voy a ver cómo vive la experiencia, le voy a hacer un pequeño, digamos, cuestionario y le voy a preguntar cómo se sintió con la consulta de enfermería. ¿Le gustó? ¿Se sintió cómodo? ¿Sintió que era diferente? ¿Pudo identificar lo que hace una enfermera de otros profesionales de la salud, etcétera? Entonces ahí estamos testeando ya nuestro servicio o bien nuestros productos. Y aquí yo les ponía este ejemplo que es el desarrollo y evaluación de un prototipo de aplicación para cuidadores de adultos mayores. Y bueno, pues esos son los autores. Desarrollan y evalúan ese prototipo de esta aplicación para este tipo de cuidadores. Y hay muchas formas en que nosotros podemos tener estas ideas disruptivas en nuestros servicios o productos de enfermería. Y bien, pues aquí ya les puse la tabla de esa metodología y cómo ustedes la pueden ir ubicando, desde definir qué hipótesis queremos probar en nuestros nuevos proyectos emprendedores, y hablamos de una hipótesis de un problema que nosotros estamos viendo y que queremos darle, digamos, solución, la hipótesis de la solución, de ese producto, de ese mercado, etcétera. Nuestro segmento de clientes, hacia dónde voy a ir enfocado, a niños, adultos mayores, adultos con enfermedades crónico-degenerativas, adultos con heridas crónicas, etcétera. Y bueno, les colocaba el ejemplo de la consulta general de enfermería. Voy a testear mi servicio o producto y después a reflexionar cómo puedo mejorarlo o incluso modificarlo. Y ahora sí vamos a conocer la implementación. Ya vimos la idea, ya vimos la importancia de la planeación, ya vimos que es necesario tener los objetivos, saber hacia qué modelo de consultoría me quiero enfocar, y ahora vamos a ver cómo lo voy a implementar. Y les puse igual una frase de Madame C.J. Walker que dice: empecé dándome a mí misma un comienzo. Y realmente así yo comencé, dándome a mí misma ese comienzo, esa oportunidad de vivir el ejercicio libre de la profesión. Es importante, ya teniendo la idea, ya aplicando nuestra metodología, ya viendo y midiendo lo que nosotros queremos hacer como servicio o producto, pues ya realizar la creación del plan de negocios y de servicios. ¿Qué requiere nuestro plan de negocio?
la descripción del proyecto, una justificación, misión, visión, nuestros objetivos generales y específicos, que ya fui comenzando desde la idea que tengo, los alcances del proyecto, un análisis a través del modelo Canva y FODA, nuestras estrategias, estudios de mercado. Nuestra producción debe de contar con la administración de recursos humanos, materiales y financieros en el consultorio, la creación de servicios a otorgar, un estudio financiero, un plan de inversión, el periodo de recuperación de la inversión, fuentes de financiamiento, nuestro tabulador de precios y nuestra imagen empresarial. Existen muchos programas de emprendimiento que son muy atractivos, que incluso brindó apenas el gobierno. Yo entré a un concurso de emprendimiento. Para ser aceptada a ese concurso me pidieron mi plan de negocios del consultorio de enfermería Bonker, que lleva esto que les presento, y bueno, pues concursé con otros emprendimientos. Yo no me llevé una buena experiencia porque no reconocían mi consultorio. Lo colocaron como servicios de enfermería y yo les mencionaba que era un consultorio de enfermería. Por lo cual, bueno, pues yo tuve este disgusto y se los hice saber, porque es necesario. Al final, cuando ustedes tengan sus propios consultorios, pues es parte de ustedes, es su proyecto, y que también a veces las personas no reconozcan ese trabajo que tanto te ha costado, pues a veces llega a ser molesto. Sobre todo a mí me molestó que no observaran mi profesión. Y eso es algo que pues no tolero, porque tenemos mucha exigencia en nuestra preparación académica. Entonces, enfermería tiene mucho por dar y somos profesionales con muchas capacidades. Y bueno, pues el ejemplo de esa justificación que debe de llevar su plan de negocios, yo les puse esta, que es de consultorio de enfermería Bonker, que justifico colocar este consultorio porque existen enfermedades no transmisibles que matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. Y pues en América son 5.5 millones de muertes por NT cada año. Entonces vemos cómo se justifica que haya un consultorio de enfermería que esté enfocado a la monitorización de estas enfermedades no transmisibles. También es necesario que en su plan de negocios lleve su misión y visión. ¿Qué van a hacer ustedes como misión? Por ejemplo, en OneCare puede ser un consultorio que se dedique a la promoción y prevención de la salud a partir de la implementación de conocimiento y diagnóstico de enfermería. Mi visión, pues ser un consultorio referente de atención de prevención y promoción de la salud. Algo que a mí me importa mucho es ser un referente de prevención y promoción de la salud, porque me gusta ubicarme en este paradigma de simultánea, de mirar más allá, de no solamente ver la parte positivista o curativa en las personas, sino de mirar hacia la parte preventiva y de promoción a la salud. Y bueno, pues estoy enfocada, mi segmento de clientes son adolescentes, adultos y adultos mayores en la ciudad de Puebla, y también cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, que es de salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles, y acción por el clima, porque también hablo acerca de los huertos tras patio. Tengo uno chiquito y bueno, trato de hacerlo siendo congruente con lo que hago y con lo que yo les tengo como objetivos en el consultorio, y sus valores, qué valores guían a sus propios consultorios. En OneCare, pues la tolerancia a las distintas formas de pensar, el respeto, es muy importante el respeto. Como les decía, en esa experiencia de este concurso de emprendimiento, yo no sentí un respeto hacia mi trabajo, y bueno, pues fue algo que era necesario hacerlo saber, claro, con todo respeto a esas personas, pero sí era necesario decirles que yo como enfermera tengo una preparación académica sumamente exigente. Y bueno, pues también el amor a mi profesión, muy importante. ¿Qué más debe de llevar su plan de negocios? Pues la descripción de su proyecto, sus objetivos generales, específicos a corto, mediano y largo plazo. Y aquí les puse un ejemplo de mi objetivo general: otorgar consultas profesionales de enfermería a personas adultos y adultos mayores que padezcan alguna enfermedad o estén interesadas en cuidar su salud. ¿Qué alcances tiene el proyecto? Lo que se pretende en este proyecto, pues, es implementar el conocimiento y diagnóstico de enfermería
realizando intervenciones hacia la persona, familia y comunidad de la zona de Francisco y Madero en la ciudad de Puebla, otorgando consulta general y especializada de enfermería. ¿Qué más debe de llevar su plan de negocios? Y les puse el análisis a través del modelo Canva. A mí me gusta mucho este modelo porque ahí pueden observar que tiene sus aliados, las asociaciones claves, actividades claves, sus recursos claves, su propuesta de valor, lo que les decía, este valor agregado a mi servicio. Quiero que mi paciente viva una experiencia, quiero que mi consultorio de enfermería se vea precioso para que el paciente venga porque le gusta tomarse la selfie, porque cuando viene a la valoración y le hago su proceso de enfermería, se siente muy contento de tener un área donde él pueda expresar sus dudas, etcétera. La relación con el cliente, nuestros canales, nuestro segmento, nuestra estructura de costos fijos, el pago del alquiler, de la luz, del agua, nuestro salario, los salarios, si es que queremos contratar a alguien más, nuestros costos variables, por ejemplo, el material de curación, el equipo de curación, y etcétera. Y la fuente de ingresos, de donde yo voy a obtener los ingresos para poder tener ese consultorio. Y aquí les puse el ejemplo de los servicios básicos. Las consultas también. Dentro de los servicios básicos que yo tengo en consultorio de enfermería Bonker es la venoclisis y la aplicación o administración, más bien administración de medicamentos. También les invito a realizar un análisis a través de FUDA, ver cuáles son esas fortalezas, esas oportunidades, sus debilidades y sus amenazas en su consultorio de enfermería. ¿Qué fortalezas tengo? A lo mejor que tengo un área en mi casa donde puedo colocar mi consultorio. Eso es una fortaleza muy grande, tener tu propia área de trabajo. A lo mejor tengo la oportunidad de estar realizando una especialidad o incluso una maestría, o ya cuento con 2 especialidades y puedo brindar 2 tipos de consulta. Una debilidad a lo mejor, bueno, pues me falta financiamiento, pero es algo que voy a ir ahorrando y voy a ir obteniendo poco a poco. Y una amenaza, pues podría ser una crisis económica, quizá tener en cuenta pues situaciones que a lo mejor pudieran ser amenazas para nuestros proyectos. Dentro de ese plan deben de tener esa descripción de sus estrategias. Ya realizaron su FODA, ahora qué estrategias voy a tener, por ejemplo, en área de las debilidades. Bueno, no sé, apoyarse en los programas de financiamiento que ofrece el gobierno hacia los emprendedores. Hay muchos programas de financiamiento, incluso hay empresas que iniciaron con estos programas que les dan cierto dinero para que ellos puedan adquirir su mobiliario y puedan comenzar sus proyectos de emprendimiento. También dentro de su plan de negocios debe haber este estudio de mercado. Este estudio es saber qué hay alrededor del área donde quiero yo colocar el consultorio. Hay otros consultorios de otros profesionales, a lo mejor hay un consultorio de enfermería, no sé. Aquí en la incubadora me hicieron el favor, compañeros, de hacer este estudio y de investigar si había más consultorios de enfermería y si había otras enfermeras realizando lo que yo estaba haciendo aquí en Puebla. Ellas encontraron este tipo de consultorios y bueno, pues me mencionaban que eso fue lo que hallaron. ¿Por qué es importante? Porque ahí podemos ver cuánto están cobrando, hacia qué segmento de clientes se están enfocando, qué servicios están otorgando. Para nosotros también tener una idea de quiénes van a ser, digamos, nuestra competencia. Que algo que yo menciono mucho es que más que competencia, pues es el colaborar en conjunto y sobre todo comprender que enfermería pues tiene su propia esencia, su propia identidad y que nos pueden identificar perfectamente bien las personas. Su tabulador de costos, esto depende mucho de cuánto van a invertir en el material y cuánto ustedes quieren tener en su, digamos, obtención de honorarios. ¿Cuánto yo le estoy invirtiendo a mi costo de material y cuánto voy a cobrar por mi conocimiento científico, por mi, pues sí, esa intervención que voy a realizar?
Entonces, ustedes pueden hacer este costo de material, a lo mejor en la consulta general yo les puse este ejemplo de este tabulador. Pues nada más necesito una pluma y hojas blancas. Voy a hacer un proceso de enfermería para que la persona conozca qué es una consulta general de enfermería, que desde Wonker pues es un proceso de enfermería. Ese va a ser el precio general. Estos son los precios con los que yo comencé, porque pues el espacio era pequeño, estaba yo en un cuartito, y bueno, poco a poco he ido avanzando porque he ido mejorando también mi espacio y lo que yo otorgo como servicio. También les pongo aquí el ejemplo de esa consulta, cómo le estoy poniendo cuánto estoy invirtiendo en mis materiales, en qué consiste esta consulta de enfermería y qué voy a utilizar. Ahí ustedes pueden utilizar los instrumentos de las teorías, sus taxonomías, sus guías de práctica clínica, etc. Otro ejemplo es este de un servicio básico, que es la toma y control de glucemia capilar. Ahí cobró 50 pesos. ¿Cuánto le estoy invirtiendo al material? Pues simplemente una toalla alcoholada, una lanceta, una tira reactiva, y esto estoy yo invirtiendo. Todo depende también de cuánto ustedes estén invirtiendo, por ejemplo, en esas lancetas. A lo mejor la caja les costó 300 pesos y cuando ustedes hacen este análisis de saber cuántas aplicaciones o tomas de control de glucemia capilar pueden realizar, pues van a ver cuánto ustedes están invirtiendo y cuánto ustedes quieren pues tener el retorno de esa inversión y también de sus propios honorarios, porque también recordemos que estamos pagando nuestros costos fijos como la renta o la luz. Entonces, pues hay que tomar en cuenta todo lo que nosotros estamos realizando también como inversión. También es muy importante que dentro de este plan de negocios esté la imagen empresarial. ¿Qué lleva su imagen empresarial? Pues va a tener esa percepción en la que la van a mirar las personas y sobre todo van a hacer esta asociación mental acerca de su marca. Entonces, también la imagen empresarial es muy importante y muy necesaria. Existen los logotipos, aquí vemos el de Sony, el de Canon, que bueno, pues es el distintivo formado por letras o abreviaturas peculiar de una empresa, conmemoración, marca o incluso producto. También está el isotipo o símbolo, y ahí pueden ustedes observar el de Nike, y bueno, pues se ve el símbolo y nosotros sabemos reconocer que es esta empresa. Entonces, también tiene que ver mucho el cómo nosotros queremos que nos miren las personas con nuestras empresas, con nuestros consultorios. El significado de los colores, si queremos que tenga un color azul, un color rojo, que este color rojo pues es sumamente fuerte, que nos habla del amor, del coraje, en fin. Y les presento el de Wonker. Este lo realizó la maestra Elena de Incubadora WAP, ella es diseñadora gráfica, y bueno, pues ahí puso la definición de lo que para ella es Wonker, que es un consultorio que brinda servicios de enfermería, donde promueve la importancia del cuidado de la salud física, emocional y mental. Y pues ustedes pueden observar la cofia. Yo le pedí a la maestra que el logotipo pues se viera a Wonker y sobre todo que la gente entendiera que era un consultorio de enfermería. Vamos a ver esta administración de recursos humanos, materiales y financieros de manera, digamos, rápida, para que ustedes puedan familiarizarse con estos conceptos que después van a profundizar en sus otras sesiones. Es muy importante que conozcan que el 96.5% de los profesionales en enfermería, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues son remunerados. El 3.4% son trabajadores no remunerados y el 1.4%, o sea, muy poquitos, trabajamos por cuenta propia. Como ya les decía, lo que menos quiero es romantizar el emprendimiento, sino ser totalmente realista, compartirles lo que he aprendido en el camino, estas metodologías para que de igual forma ustedes puedan compartirlo con sus alumnos, si es que algunos son profesores o futuros maestros, docentes de enfermería, pues puedan brindarles herramientas necesarias para que ellos tengan en cuenta lo que requiere un emprendimiento, un consultorio de enfermería, el ejercicio libre de la profesión.
Es importante y yo les recomiendo pues tener un inventario del mobiliario que van adquiriendo, tener un control de su recurso material, como lo vimos en el modelo Canva. Este recurso humano, saber a dónde podemos derivar a nuestros pacientes de acuerdo a las valoraciones que realicemos y bueno, pues también dar de alta su consultorio de acuerdo al plan de formalización que también sé que ustedes van a mirar más adelante, al igual que el registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Dentro de esta administración y que debe de venir en su planeación, o yo les recomiendo que venga en su planeación, pues es tener un líder principal de su consultorio. O simplemente si ustedes son los líderes, pero se van a asociar con otros profesionales de enfermería o con un fisioterapeuta o con un profesional médico, etcétera, pues que tengan la descripción de sus puestos, funciones y un organigrama a corto o a mediano plazo de lo que ustedes van a realizar en su propia empresa. También pues describir a más adelante si a lo mejor crece ese consultorio, bueno, pues ya tenemos enfermeras, ya tenemos contador, ya tenemos incluso recepcionista, pues que todos cuenten con esta descripción de sus puestos y funciones. Esto es muy, muy importante porque si lo miramos a largo plazo y sus empresas crecen, pues van a requerir de tener estos organigramas y de saber sobre todo qué funciones va a realizar cada persona dentro de sus consultorios. La administración de sus recursos materiales, saber qué tienen, qué les hace falta, dónde van a proveer ese material, dónde les dan un mejor costo, mejor calidad, mejor precio, cada cuánto van a adquirir ese material de acuerdo a las consultas o de acuerdo a sus servicios que ustedes ofrezcan. Y también les presento que ahí pueden ver cómo se ven las piezas, el material, cuántas restan, cuántas han vendido o han dado en su servicio, etcétera. La administración igual de ese mobiliario, como bien les decía, saber que tienen su manómetro, sus estetos, incluso saber cuánto les costó. Porque al final, pues es una inversión que ustedes van a realizar y que deben de tener en cuenta qué están teniendo. Es su empresa, es su consultorio, y si alguien más entra, ustedes van a saber el control adecuado y la administración adecuada de sus consultorios. En la parte financiera es importante. Esta corrida financiera o este análisis financiero más bien lo realizó un maestro de la universidad que es especialista en esta área y bueno, él me hizo este análisis para saber si era rentable un consultorio de enfermería desde la parte financiera. ¿Y cómo yo podía regresar mi inversión inicial en 5 años? Recordemos que casi todos los emprendimientos, la inversión inicial debe de regresar en 5 años aproximadamente. Él me hizo este análisis y bueno, pues de acuerdo a esto, me dice que realmente sí se logra un punto de equilibrio en un consultorio de enfermería y que es rentable de acuerdo a los costos que ustedes vieron en el tabulador anterior, que eran con los que yo comencé y que también ustedes pudieron observar la inversión inicial. También es importante contar con el layout o distribución del área de trabajo, donde van a ustedes a tener su área, donde van a atender a sus pacientes, una sala de espera, la entrada de su local, un bañito, etc. Esto también de acuerdo a la norma 016, me parece, que es la que rige consultorios o servicios médicos. Pero bueno, podemos nosotros respaldarnos de ahí también para saber cómo queremos nuestras áreas de trabajo. La producción de procesos, desde que entra el paciente a su consultorio hasta que se va, ¿qué experiencia va a vivir? Por ejemplo, va al consultorio porque quiere conocer la consulta general, llegó porque me vio a través de redes sociales, de Facebook, llega al consultorio, saluda, lo recibo con un protocolo de sanitización, le doy paso a la sala de espera, posterior le pregunto cómo se enteró del consultorio, le doy paso al área de trabajo, realizo mis preguntas de valoración, hasta que se va mi paciente, resguardo su información y su expediente clínico. Esto también es sumamente importante. ¿Cómo hago esta aplicación de mi servicio dentro de mi consultorio? Para que cuando otra persona entre al consultorio sepa qué se realiza. Igual en la administración de medicamentos, por ejemplo, la aplicación de una inyección, desde que
llega mi paciente al consultorio hasta que se retira, incluso desde cómo contacta el consultorio, cómo se da cuenta de que hay consultorios de enfermería. Vamos a ver estas normas oficiales mexicanas en los consultorios de enfermería. Es muy importante saber que el artículo 5 está relacionado con el ejercicio de las profesiones y establece el derecho de las personas a dedicarse a profesiones lícitas y que solamente podrán restringirse las actividades judicialmente cuando se ataquen los derechos a terceros. Este artículo respalda que cualquier profesionista que tenga título y cédula profesional puede ejercer su profesión de manera libre, de manera independiente, porque al final está contando con los requerimientos adecuados. Desde aquí ya es importante saber cómo vamos a fundamentar. Hay muchas personas, y también es algo que ustedes verán en esa entrevista con esta enfermera, que atacan a los consultorios o que dicen que es necesario más citaciones legales, jurídicas. Sí, para ciertos conceptos, como vimos, el de enfermera de práctica avanzada, las características es que esta enfermera puede brindar consultoría, que tiene un rol ampliado, que prescribe. Eso es necesario en la norma 019. Pero ¿por qué debemos, es algo que reflexionaba con esta gran enfermera, ¿por qué debemos seguir justificando que somos profesionales y que podemos laborar de manera autónoma en un consultorio? O tener nuestra agencia, o tener cualquier otro tipo de proyecto de emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué queremos seguir realizando ese tipo de acciones si ya somos una ciencia? Si estamos llegando a niveles de doctorado. Son 5 años de licenciatura, 1 año más de especialidades, 2 años de maestría, 4 años de doctorado. ¿Por qué seguir justificando que somos profesionales si ya lo somos? Si nos respalda el artículo 5 para ejercer de manera libre, porque contamos con este título y esta cédula profesional cuando nosotros egresamos de las licenciaturas. Ahora lo que también nos compete es que haya este nuevo concepto en esa norma 019, pero sobre todo de que sigamos dándole identidad y reforzando nuestra profesión y mostrando pues todo el conocimiento que hemos adquirido durante estos últimos años en este tiempo, que además hay compañeras que ya lo han hecho, que ojalá también en algún momento compartan esa experiencia que ellas tienen en sus proyectos de emprendimiento para que podamos enriquecer e ir formando un camino con sustento, con fundamentación científica para estos profesionales y nuevos enfermeros que vienen y que ellos después van a cuidar de nosotros y que queremos que cuiden con todo el conocimiento científico. Es importante conocer nuestra norma 019 y nos habla de estas intervenciones independientes e incluso interdependientes de nuestras funciones administrativa, asistencial, de investigación y docente. Y también nos respalda nuestra norma 019 de que podemos hacer intervenciones independientes. Y es ahí donde a veces yo entro en esta discusión y digo, ¿por qué las personas o incluso enfermeros piensan, algunos, no todos, que no podemos ejercer libremente o que no se ha hecho o que hace falta? Sí se ha hecho, lo que hace falta es compartirlo. Hay muchas compañeras que ya tienen consultorio. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo sistematizaron sus servicios? Eso sería igual un buen proyecto de investigación. Ahora bien, nos respalda esta norma, nos respalda nuestras funciones, ¿por qué no lo hacemos y por qué no lo fundamentamos también desde ahí para que no tengamos esta duda de pensar que no podemos ejercer libremente? Al contrario, lo podemos hacer. Nos respalda nuestra norma 019, nos respalda el artículo 5, sobre todo nos respalda un título y una cédula y una formación académica sumamente exigente. Entonces, enfermería puede ejercer libremente y vivir esa autonomía, y espero fielmente y firmemente que en algunos años en las universidades ya se cuenten con nuestros propios consultorios y que desde la formación académica se viva esta autonomía real y que esté la enfermera con el paciente brindando su conocimiento.
Y bueno, pues está también la norma 05, que nos habla de la infraestructura y equipamiento y establecimiento para la atención en pacientes ambulatorios. La norma 016, que como les mencionaba, hablaba de la infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios. Si bien es hacia el área médica, bueno, pues nos puede servir para saber cómo podemos nosotros tener nuestros propios espacios de trabajo. La norma 017, que nos habla de la regulación epidemiológica. La 087, que también nos la sabemos muy bien, que es acerca del RPBI, la norma 004 del expediente clínico, la norma 24, para quienes ya en su consultorio pues quieran innovar y tener un sistema de información de registro electrónico para la salud, para sus expedientes clínicos, bueno, pues tengan esta parte innovadora. ¿Qué requisitos y costos de apertura requiero yo? Como les dije, sé que esto lo van a ver a profundidad en sus próximas sesiones. Yo les presento desde mi perspectiva y ya ustedes elegirán y podrán comparar incluso cómo lo están observando. Les presento este que es de la evidencia, que es de la apertura de consultorios dentales, que me pareció muy interesante porque es el mismo caminito que realiza un profesional de enfermería o cualquier otro profesional. Donde yo estoy, digamos, que detenida es en la parte de regulación sanitaria, que es algo que comparto en los cursos que brindé. Y bueno, pues ahí ha habido otros profesionales que cuentan sus experiencias en esta regulación sanitaria, porque déjenme decirles que sí es diferente en cada estado, en cada municipio, en cada área, en cada contexto. Sí cambia, sí es totalmente diferente. Y ojalá también se pueda hacer un proyecto de investigación acerca de esta regulación sanitaria y de estas experiencias. Si lo vemos desde el paradigma cualitativo, ¿qué experiencia ha tenido cada profesional en la apertura, en la parte de la regulación sanitaria? Es importante que ustedes estén dados de alta como persona física o bien moral, si es que se van a asociar en el SAT. Aquí también yo los invito a tener un contador para que puedan contar con un profesional capacitado en esta área. Esto me lo brindó un contador y bueno, pues me dijo que esto era lo que yo requería para la apertura del consultorio. Y ahí ustedes pueden observar pues lo que a mí me solicitaron en el municipio de Puebla, porque yo estoy en la ciudad de Puebla, pero he conocido a otros profesionales que están en otros municipios y que incluso hay permisos que no les solicitan o que cambian. Entonces, esto depende mucho de su municipio y de su contexto. Me pidió también la licencia de funcionamiento, que requirió de un pago, la licencia de uso de suelo, el pago de los bomberos, bueno, el extinguidor, que ese también lo estoy en trámites, porque hay que comprar el extinguidor. Entonces, aquí también estamos haciendo una inversión y deben de tomar en cuenta esta inversión de su plan de formalización. La protección civil del municipio, que es una constancia de medidas de seguridad, igual requieren un pago de derechos. Y bueno, pues ya en la licencia de salubridad, a mí me solicitaron título y cédula del titular del consultorio. Donde yo me detuve es que aquí en Puebla me solicitan que el consultorio esté respaldado por un profesional médico. Y algo que yo les mencionaba es que yo soy una profesional autónoma que me respalda la norma 019, el artículo 5, y que puedo ejercer libremente mi profesión y hacer intervenciones independientes. Pero lamentablemente pues ahí nosotros nos quedamos porque pues había este detenimiento de que yo requería de otro profesional médico para que respaldara lo que yo hago. Algo que pues a mí obviamente me molestó y sobre todo no me pareció adecuado. Creo que para el tiempo en el que estamos, pues ya es necesario que haya un cambio de paradigmas y que hablen de esa enfermera de práctica avanzada y que podemos ejercer libremente y que además pues no solamente realizamos intervenciones dependientes, que podemos hacer muchas otras situaciones y aplicar nuestro conocimiento de otras maneras. Pero bueno, ahí es donde yo me quedé y es ahí donde yo tengo que retomar para que pueda obtener esta licencia de salubridad. Pero esto también cambia de acuerdo a su municipio, a su contexto, a su estado, a donde ustedes se puedan encontrar. Yo los invito a que pregunten,
a un contador, o bien que ustedes vayan a Secretaría de Salud o hacia donde ustedes tengan que asistir para poder obtener una licencia de salubridad. En este caso, tuve que ir a distintas dependencias, tuve que ir a Secretaría de Salud. Distintas dependencias, me refiero aquí en Puebla, se llama el CIS, pero bueno, eso depende mucho, como les digo, de su municipio, de su contexto, y aquí es muy importante que ustedes pregunten y que tengan a un contador para saber cómo van a realizar esta apertura. Pero también les digo que lleva tiempo y paciencia y que es una inversión. Entonces, para que no se desesperen, porque algo que mencionaban en el curso, es que ahí es donde nosotros ya no queremos. Cuando vemos todo esto que tenemos que hacer para la implementación formal, para el plan de formalización, es donde nos queremos echar para atrás. Pero no, ahí es donde más tenemos que estar conscientes a lo que nos estamos enfrentando, asumirlo como estos profesionales de enfermería que somos y vivirlo, vivir esa experiencia y saber cómo podemos obtener todos nuestros servicios, nuestros permisos poco a poco. Entonces, para que lo tomen en cuenta, lleva tiempo, es una inversión y bien, se pueden asociar incluso con otros enfermeros y que cada uno tenga esta inversión. Y bueno, el INPI. El INPI lo revisamos y vi que el registro del logotipo actualmente está en 2,500 pesos. Pero bueno, ustedes lo pueden registrar en el INPI, buscar si ya está el registro del logotipo, de la idea que ustedes tienen pensada para su imagen empresarial o su imagen de su consultorio. Ahí les presento la página para que ustedes puedan realizar esta búsqueda. Vamos a ver un poquito de la receta. Vemos la definición de la receta, que es la orden escrita, emitida y elaborada por profesionales de enfermería, en la receta de enfermería, para que se surtan uno o varios medicamentos al paciente. Esto empezó en el año 2009. Se autoriza que los licenciados en enfermería prescriban un cuadro básico de medicamentos en el primer nivel asistencial. Y bueno, pues el profesional de enfermería debe innovar continuamente su aprendizaje para que sus intervenciones sigan una metodología diagnóstica con dominio intelectual y una práctica reflexiva que sirva de base para el cuidado. Las actividades independientes están dirigidas a la atención de las respuestas humanas, que son actividades que no requieren prescripción previa de otros profesionales de la salud y que solamente sabe hacer muy bien una enfermera o un enfermero. Y bueno, pues les presento esta receta que nos comparten estas autoras, igual está en la evidencia. Y bueno, nos comparten esta propuesta de esta receta. Ya ustedes pueden ver cómo se ve la prescripción del medicamento, la sonometría, la identificación del paciente. Al reverso, su plan de cuidado, su diagnóstico enfermero, el consentimiento, el responsable de la receta, etc. Esta es una propuesta. Esta es la que yo utilizo en OneCare. Lo que yo he podido prescribir son apósitos. Medicamentos aún no he tenido la oportunidad y la verdad es que no tengo mucho el interés. Es algo que incluso a veces cuando llega la persona a preguntar, pues olvido mencionar o bien no menciono porque quiero que me distingan como enfermera y que vean que prescribo cuidados y que también puedo prescribir medicamentos del cuadro básico, que existe también una discrepancia en decir que cualquier persona lo puede comprar, pero bueno, también hay que saber que cómo vamos a prescribir porque no cualquiera tiene el conocimiento científico. Pero en fin, sí he podido prescribir esos apósitos, pero lo que más me interesa prescribir son mis cuidados, cómo movilizarlos, cómo pueden hidratar a lo mejor su piel, etcétera. Mis cuidados es algo que trato de que ellos observen en esa prescripción. El uso de la receta como documento legal pues constituye un gran avance en el desarrollo de la disciplina, ya que nos permite aplicar y evidenciar el proceso enfermero y obtener otra, o más bien la autonomía cuando la emitimos. Que yo creo que sí tenemos autonomía, incluso cuando damos intervenciones dependientes. Pero también creo que es importante vivirla dentro de diferentes contextos. Y bueno, pues vamos a ver los tipos de consulta de enfermería desde la visión del proceso de enfermería o del PAI. Y aquí vemos la consulta general y la consulta especializada. Y aquí hago uso de teorías, de los instrumentos de teorías, de proceso de enfermería, de guías de práctica clínica,
En fin, hay muchísimo conocimiento que nosotros podemos aplicar en nuestro consultorio de enfermería. Les puse un pequeñito experiencia de casos clínicos en el consultorio. Ahí estoy en la estancia de investigación, pero ahí me encuentro en el Hospital Universitario de Colombia con un pacientito, con Wilber. Y bueno, pues una experiencia enriquecedora porque quería mirar otro contexto, otra alimentación, otra forma de ver la vida, otras perspectivas, mirar a otro ser humano y siempre recordando que cada ser humano es unitario. Ahí dando una pequeña clase a profesionales y futuros enfermeros y enfermeras de práctica avanzada sobre el cuidado de personas con heridas. Estos son los documentos que utilizo en el consultorio para el seguimiento de signos vitales, el consentimiento informado, la valoración en la consulta especializada a personas con algún tipo de herida, mi proceso de enfermería. Aplico la alfabetización en salud, que es un concepto que nos habla de la información a la acción. ¿Por qué? Porque no solamente es dar la plática, es dar la clase, es pararme con mi cartulina o con mi rotafolio. No, es mirar si el paciente comprendió la información que le di. Saber si la interpretó, si la está juzgando, si la está aprovechando, para que tomen la decisión bien fundamentada sobre su propia salud o la de la comunidad. Los invito también a profundizar en este concepto que es la alfabetización en salud. Aquí pueden observar cómo se ve el acceder y obtener esa información, el cómo comprenden o entienden, cómo la procesan y la juzgan y cómo la aplican y la usan. No solamente es dar mi plática, es ir más allá. Este es de unos pacientes, una valoración que realicé a una familia. Aquí pueden ver su genograma y ahí pueden observar que incluso estos pacientes, bueno, pues ya tuvieron antecedentes de padecer diabetes mellitus tipo 2, etcétera. Entonces ahí nosotros podemos observar que ya había antecedentes y que estos pacientes jóvenes de 21 y 23 años ya presentaban incluso preobesidad. Su plan de cuidados, lo que realicé después de esa valoración, pues mi plan de cuidados en esa familia, mis intervenciones, igual, todo lo que realicé. Aquí pueden observar el ejemplo de un paciente adulto mayor de 82 años, tenía ya como diagnóstico médico, bueno, pues cuidados paliativos, que fue lo que yo brindé como servicios a domicilio, y bueno, pues es una experiencia que tuve la oportunidad de tener con este paciente. Igual un paciente con una úlcera venosa que estoy llevando su caso. Igual un paciente con una lesión por presión. Un paciente que fue de apenas, solamente fue una valoración y me pareció muy pues sorprendente el tratamiento que le habían brindado. Después les contaré, me parece que estaré en otra sesión, igual les contaré de este caso. Los materiales de cura avanzada que he utilizado en los distintos casos. Y bueno, pues hay otro tipo de experiencias, igual en el curso de emprendimiento, que también en otra sesión tendré la oportunidad de contarles de este concurso de emprendimiento, de cómo fue esa experiencia, de qué fue lo que pasó, para que no ustedes se queden con lo que yo viví, sino que lo vivan. Si tienen concursos de emprendimiento, ya tienen su proyecto consultorio, vívanlo. Atrévanse a estar en esos concursos y vivan su propia experiencia, porque además si ganan, pues pueden obtener a lo mejor recurso económico para comprar más mobiliario o material. Entonces, no sé, eso también depende de ustedes. Y los invito a revisar la revista del consultorio que se llama Self Care. Hay entrevistas a diferentes profesionales, la maestra Sandy de Estados Unidos, que también da consulta, el licenciado Elvis, que está en Campeche. En fin, distintos profesionales que han estado en la revista, que han contado y narrado sus historias y todo lo que les ha llevado también a emprender. En el caso, por ejemplo, del profesor Eliezer, bueno, pues todo lo que ha pasado, y aunque son, digamos, pequeñas, pues ahí lo pueden ustedes revisar. Y bueno, pues ahí están las distintas portadas, los artículos que tengo en la revista de congresos médicos, que también los invito a revisar. Y posterior, un artículo que salió de
de mi proyecto de tesis de la maestría junto con el cuerpo académico en enfermería comunitaria y que es un instrumento para conocer conocimiento, actitud en enfermería para la prevención de pie diabético, que también ya pueden encontrar a lo mejor en Google Académico. Así está el instrumento, conocimiento y actitud para la prevención de pie diabético. También lo pueden revisar para quienes estén interesados en ese fenómeno. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Con esto concluyo. Espero haya sido de gran provecho. Espero tengan otro conocimiento, otra forma ustedes de mirar esta planeación e implementación, pero desde la idea hasta cómo están implementando su consultorio. Como ya les dije, tendrán otras sesiones, escuchen, retroalimenten lo que les digan otras personas para que ustedes mejoren sus propios proyectos de consultorios de enfermería. Y pues muchísimas gracias por su atención. Estoy para servirles y pues no sé si vaya a hablar el maestro Daniel. Bueno, pues estoy observando. Muchas gracias por sus comentarios, por lo que ustedes están colocando. Les pido una disculpa. Voy a salir. Tengo un pacientito que está esperando. Ahorita regreso por si gustan retroalimentar. Me parece que todavía quedan 8 minutos. Entonces, si siguen presentes, ahorita regreso y les pido una disculpa. Está mi paciente afuera, entonces lo voy a atender y ya regreso con ustedes. Así que muchas gracias por escuchar, por estar presentes.